¿Qué tal? Muy buenos días. Hace unos meses realizamos en este programa uno referente al patrimonio arquitectónico y hoy queremos regresar al tema, pero desde la perspectiva de la arquitectura contemporánea, pensando un poco en lo que a la vuelta de lo que se está haciendo actualmente, a la vuelta de 50 años o 100 años, se va a caracterizar como patrimonio arquitectónico. Y para ello, para discutir del tema de arquitectura contemporánea en Aguascalientes, me acompañan en el estudio de Canal 6 el arquitecto Martín Andrade Muñoz. Él es decano del Centro Tecnológico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Arquitecto, buenos días. Buenos días. Está también el arquitecto Eduardo León Jasso. Él es profesionista en esta disciplina, a eso se dedica. Buenos días, bienvenido. Está el arquitecto Mario García Navarro, también profesionista de esta disciplina. Arquitecto, buenos días. Y finalmente, hoy es común en este programa, el arquitecto Arturo Revilla Guerra, también se dedica al ejercicio de la profesión. Y vamos comenzando, bienvenidos todos, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos comenzando planteando arquitecto Martín Andrade. Desde luego, bueno, construcción ha habido desde la fundación de la ciudad, las primeras edificaciones, pero no forzosamente se trata de una construcción planeada, ejecutada por profesionales, como lo entendemos hoy en día. Yo quiero pedirle que comience haciendo un esbozo de la arquitectura en Aguascalientes. ¿Cuándo se introduce la arquitectura ya como disciplina, como profesión en nuestra ciudad, por favor? Bueno, la arquitectura planeada o planificada pues nace con la misma arquitectura en sí, y en Aguascalientes, como en todos los lugares del país, a raíz de la colonia se trajeron planos para hacer las primeras edificaciones de las iglesias que fueron después interpretados. Pero ya hablando del siglo XX, realmente podríamos distinguir dos grandes etapas. Precisamente la arquitectura hecha por profesionales y por los no profesionales. En el caso de la arquitectura moderna, de la arquitectura que todos conocemos como la arquitectura de nuestro tiempo, realmente se empieza a esbozar en los años 20 en Aguascalientes. Y se empieza a esbozar porque todavía a nivel del panorama internacional no existía muy claramente esta clarificación de la arquitectura moderna. Son los movimientos de principios de siglo a través del racionalismo y el funcionalismo que se dieron en Alemania, que empezaron a proliferar realmente en todo el planeta y que en Aguascalientes se interpretaron en los años 30 y 40 principalmente. De manera empírica surgen algunas manifestaciones que no podríamos decir que son profesionales. Podríamos pues datar un periodo bastante amplio entre los años 20 y 40, en donde de una manera pues más espontánea, más sin compromiso se generaron. Esta primera etapa, los primeros profesionales que incurrieron en ella, pues fueron o arquitectos visitantes o que hacían proyectos fuera de la ciudad de Aguascalientes, o los primeros profesionales asentados ya de manera, digamos, continua, estable en Aguascalientes, que fueron los ingenieros, que fue alrededor de los años 40. Estas manifestaciones son las más claras. Tenemos edificios que podemos reconocer plenamente de esta época, aunque sí tenemos testimonios, como menciono, de arquitectura producida en la Ciudad de México, en Guadalajara o en otros lugares, y luego construida en Aguascalientes. Estas primeras manifestaciones, en la calle Madero está llena de ellas, ¿verdad? ¿Algunos nombres de arquitectos, de ingenieros? Bueno, de ingenieros tenemos una tradición muy importante por la presencia del ingeniero Alberto J. Pani, que en la Ciudad de México era una persona muy relevante, pero no dejaba de visitar su tierra. Él inclusive encargaba algunos trabajos para que se los desarrollaran en Aguascalientes y conectó algunas chambas aquí mismo. Por ejemplo, al arquitecto Federico Mariscal, amigo de él, que hizo el diseño del chalet, del Castillo Douglas,
En ese caso lo construyó Refugio Reyes, pero era un proyecto hecho en la Ciudad de México. Pero ya los arquitectos ingenieros establecidos, los primeros, pues se encuentran entre la primera generación, digamos, el ingeniero Luis Ortega Douglas, el ingeniero Leal, algunas de las gentes que iniciaron la construcción de edificios modernos o contemporáneos, ya con unas características diferentes a las que estábamos habituados a vivir. No solamente eran edificios habitacionales, sino algunos de ellos comerciales o de orden industrial incipiente, pero ya se iniciaban con ellos. En este sentido, creo que estas primeras manifestaciones de arquitectura, como lo señalaba, en la calle Madero tenemos algunos buenos ejemplos. Lo voy a decir ahora con nombres contemporáneos para que la gente les recuerde, pero está lo que es ahora una farmacia muy conocida ahí cerca de la calle Morelos, en Madero y Morelos. Está el propio edificio González Vaca de la esquina de Madero y Morelos, que es un edificio racionalista bastante importante para Aguascalientes en su momento. ¿Qué se entiende por esto de racionalista? Es una corriente en la cual se buscó principalmente que las características de la arquitectura ya no nada más fueran las tradicionales, sino que contemplaran las actividades que se desarrollan en un edificio y los sistemas constructivos nuevos que aparecieron, como el concreto, el acero, el cristal, que no eran materiales usados en otras épocas de manera, digamos, familiar. Esto ocasionó nuevas manifestaciones de la arquitectura y sobre todo racionalismo, porque estaba fundado en una idea en la cual tenía que resolverse la arquitectura para todos. Ya no era posible pensar de manera artesanal, de manera en la cual se podrían hacer construcciones muy importantes, muy relevantes, pero que no iban a ser la solución para las mayorías. Los logros de la revolución industrial y los logros más relevantes que se tuvieron, pues no daban respuesta a una arquitectura tardada, meticulosa, con mucho cuidado, que no deja de tener un gran valor, pero que no solucionaría los problemas sociales. En la Bauhaus, en Alemania, se desarrolló precisamente este concepto en el cual había que tipificar no solo la arquitectura, sino el diseño. Todo lo que usamos es un sistema en serie, ¿verdad? Esta producción en masa para las mayorías era lo que dio origen a un concepto nuevo también de la arquitectura. La arquitectura prefabricada, la arquitectura que contemplara otros aspectos más compartidos con los demás. En ese sentido, pues es una nueva época, una nueva manera de ser, pero en Aguascalientes repercuten tardíamente. Podríamos decir que hasta que se asentaron los primeros arquitectos, hasta que se fundó realmente el Colegio de Arquitectos. Mario García Navarro es fundador de este colegio, de los 5 fundadores, que tuvo que esperarse un tiempo para ajustarse 5, porque ni siquiera se ajustaban. El primero de ellos, el arquitecto Francisco Aguayo, que es el decano, el pionero realmente de la arquitectura profesional en Aguascalientes. Bien, arquitecto García Navarro, un comentario en relación a esta situación, lo que yo entendería, de acuerdo a lo señalado por el arquitecto Andrade, como una segunda etapa de la arquitectura en Aguascalientes. A mí se me hace muy importante de lo que estaba hablando Martín, considerar que el desarrollo de la arquitectura moderna en Aguascalientes obedece también a un desarrollo industrial, a un desarrollo comercial, evidentemente a un auge económico. Posterior a la Revolución y durante la década de los 30, 40 y 50, que nuestra ciudad empieza a crecer y que se abren avenidas nuevas, como el caso de la calle Madero y posteriormente los fraccionamientos al oriente de la ciudad, propicia una nueva forma de ver las cosas para los habitantes de Aguascalientes. Ya la tradición arquitectónica no satisfacía sus necesidades. La aparición de técnicos que llegaron de la Ciudad de México con métodos y con formas de hacer las cosas, ya no se iban a hacer en forma empírica, sino se iban a hacer con métodos dados en las universidades, con teorías. Se planteó pues una nueva posibilidad de vida con nuevos materiales y por supuesto en nuevas zonas de la ciudad. Por eso el desarrollo de la ciudad fue hacia el oriente, porque al oriente se encontraban las fuentes de trabajo, los ferrocarriles y los desarrollos industriales como la Jabonera o la Perla, planteaban pues un nuevo Aguascalientes en aquella zona.
A mí se me hace muy importante siempre ubicar el desarrollo arquitectónico con el desarrollo económico. Esa zona de Aguascalientes tuvo gran éxito en la década de los 40 y de hecho las principales casas tendían a construirse en aquel rumbo. Los ejemplos que acaban de hablar sobre la Avenida Madero, pues que la Avenida Madero era el cordón que unía el Aguascalientes viejo con el nuevo. Y era un paseo con los leones a la mitad de la calle y en donde se construía lo que más valía la pena, se construía en la calle Madero. El cine Palacio, el cine Alameda y por supuesto pues las primeras automotrices, los primeros chalets, los primeros edificios de oficinas, todos construidos con concreto. En la calle Madero no vamos a encontrar nada de adobe, nada de cantera. Todo planteaba una nueva técnica con un nuevo concepto de vida. Por primera vez en Aguascalientes la gente empieza a vivir en un segundo piso y deja la planta baja para los comercios. Entonces sí es una revolución de la forma de vida que planteaba una ciudad nueva, como actualmente está sucediendo, pero ya en una escala mucho mayor. Con la polarización de los desarrollos se están creando ya incluso particularidades en cada uno de los rumbos de la ciudad. Creo que es muy importante siempre pensar en el desarrollo de la ciudad con base en eso, el desarrollo económico. Bien, de acuerdo a lo que están comentando ustedes, yo entendería que, y relacionando con otras cosas, por ejemplo, los programas de autoconstrucción, todavía es muy común esto, la autoconstrucción. Entendería que la arquitectura vendría a profesionalizar un poco la concepción de la construcción. Sin embargo, bueno, es obvio que no es así, por distintas razones económicas, etcétera. ¿Hasta qué punto la arquitectura, entendiéndola como una perspectiva científica de la construcción, se está generalizando en este momento? Mira, yo opinaría que más o menos ahorita se ha situado este primer desarrollo, estos inicios de la arquitectura ya profesionalizada, y vamos a hablar que esto empieza su boom a partir de que aparecen los primeros arquitectos ya no importados, sino ya propios del lugar, los primeros arquitectos que se establecen en la ciudad de Aguascalientes. Y esto, lo que comentaba ahorita Martín, es a principios de los 60s, cuando se establece ya el Colegio de Arquitectos con aquellos primeros 5 arquitectos que empiezan a trabajar profesionalmente. Yo pienso que de ahí es cuando podemos pensar que la arquitectura ya se vuelve un ejercicio profesional instituido, se empieza a tener un reconocimiento un poquito más claro de lo que es la arquitectura. Pienso que para atrás había mucha confusión entre arquitecto, ingeniero o ingeniero contratista, había una confusión ahí, y a raíz de esta aparición de arquitectos, pues empieza a ser un poco más claro. Empieza, porque creo que es un proceso muy largo, ¿verdad? Tradicionalmente, históricamente, la construcción se le ha ligado pues realmente con un contratista, ¿verdad? La edificación, pues es, podemos decir, pegar tabiques, ¿verdad? Pero es algo mucho más complejo. Entonces, a partir de estas fechas se empieza a darle forma. Y creo que actualmente, o sea, en estos 30 años, 30 y tantos años, pues ya podemos decir que tenemos una, o empezamos a conocer una cultura de lo que hace la arquitectura, ¿verdad? Se empieza a identificar con la sociedad el arquitecto, cosa que pues inicialmente está muy desligado, ¿verdad? Yo por ahí ubicaría este inicio, pues, ¿verdad?, de la profesión. ¿Qué es lo que está en el fondo? De acuerdo a lo que se ha dicho, yo entiendo que no solo se trata de trabajar, de hacer las cosas de tal manera que no se vayan a caer, digamos. Siento que hay algo más en el fondo. ¿Qué es lo que está en el fondo de la arquitectura, en el fondo de la profesionalización de la actividad de construir? Bueno, creo que está la esencia misma de la profesión. La arquitectura no solamente es ofrecer
un lugar seguro para vivir. Si eso fuera, creo que de alguna manera los propios seres, ya no digo humanos, los propios seres buscan su hábitat propio, con seguridad, hasta con comodidad. Creo que la esencia de la arquitectura radica no solamente en estos importantísimos y fundamentales aspectos, pero no son los únicos. Creo que la arquitectura aparte tiene el compromiso grande de darle otras comodidades al ser humano que no son necesariamente esas comodidades materiales, que son las comodidades de otro orden, las comodidades espirituales o las comodidades de su propio ser, en las cuales se ve manifiesto un desarrollo de conducta hacia otra manera, ¿verdad? Hacia percibir las cosas con otro estado de ánimo provocado por el lugar, hacia admirarlas o hacia llegarlas a convertir hasta en obra de arte. Creo que precisamente ahí están esas acciones de la arquitectura en dos grandes campos, una la satisfacción netamente física y otra la satisfacción del individuo en otros órdenes. En cuanto al aspecto material, efectivamente este fue el gran arranque de la arquitectura moderna, era exclusivamente hacer una arquitectura funcional. En ese aspecto se clarificó en el siglo XX un concepto que era desde siempre un elemento de la arquitectura, pero no clarificado, no estudiado, no esbozado. Y sin embargo, también paralelo al el funcionalismo, se clarificaron algunas acciones importantes como fue el uso, el recurso y el manejo del espacio. En ese sentido también se desarrolló mucho. Eso lo entiende muy poca gente. Generalmente se educa a la gente para poderlo entender, aunque todo el mundo lo gozamos o lo sufrimos, podemos estar en un espacio muy restringido y estar de una manera inconsciente sufriendo ese espacio, o los aspectos perceptuales que gozamos, y esas cosas generalmente los profesionales o personas que de manera empírica se han educado, pero con profundidad en la profesión, con profundidad, solamente son ellos los que pueden manejar ese recurso del espacio. Antiguamente se creía que era la forma, todavía admiramos las decoraciones de la arquitectura, todavía admiramos ese estuche que es parte de la arquitectura, pero no es la arquitectura. La gente cree que la arquitectura es el forro, es la fachada, la piel, cuando la arquitectura es todo lo de adentro, todo lo demás. Y vamos a encontrar precisamente en el siglo XX que la arquitectura se le quita esos adornos, se le quitan esos forros, precisamente por la clarificación de las cualidades del espacio, esas sensaciones que podemos tener sin necesidad de la ornamentación o sin necesidad de otras cosas. Esa es la esencia fundamental de la arquitectura, ¿verdad? Bien, arquitecto, por favor. Siguiendo el tema que está tocando Martín Andrade, es que para varias soluciones técnicamente viables de espacio, aquella que le provoca a usted emoción y la alegría de estar en ese espacio, esa es la arquitectura. O sea, a diferencia de la solución simplemente técnica, ¿verdad?, de un espacio. Bien, esto nos lleva en algún sentido a la noción de conjunto, ¿sí? Quiero caminar que nos vayamos acercando al hecho de si en Aguascalientes existe un estilo arquitectónico propio, pero ya considerando esta noción de emoción, yo quiero que ustedes comenten algo en relación a las distintas manifestaciones arquitectónicas: vivienda, arquitectura comercial, arquitectura pública, arquitectura religiosa. ¿Qué es lo que pasa con las construcciones contemporáneas en Aguascalientes? En conjunto, ¿se puede hablar de una intención de provocar esa emoción, o simplemente hay la construcción de bienes inmuebles? Pues hay de todo. En realidad, uno son los deseos y otras cosas las realidades. Si vamos a hablar de su última pregunta, pues también tenemos que hablar de la arquitectura en serie. Y en muchos de esos casos, pues, ojalá que no fuera así, pero en muchos de esos casos lo que menos se plantea es que haya alguna percepción psicológica del hábitat en su medio, ¿verdad? Del habitante en su medio. Desgraciadamente, pues, en algunos casos sucede que lo único que importa es una fachada para vender el producto, pero
no se sabe qué hay dentro. Pues por otro lado, una sociedad en constante evolución, en constante cambios de formas de vida, va planteando sus necesidades nuevas. Y entonces la respuesta que se da, la dan profesionales con nuevos materiales. Si hay arquitectura local, pienso que considerando que nuestra ciudad es una ciudad abierta, una ciudad de inmigrantes de los estados vecinos, de cruce entre el norte y el sur, y de que siempre ha sido una ciudad abierta a la persona que viene de otros estados y de otros países recientemente, pienso que los resultados son pues muy amplios. El concepto provinciano particular de la ciudad de antes de la Revolución, y hablando de arquitectura de antes de Refugio Reyes, pues yo pienso que ya no existe. La sociedad se ha multiplicado, se ha polarizado, es una sociedad más compleja. Una arquitectura propia, pues yo creo que es lo que todos los arquitectos estamos tratando de hacer, algo que nos identifique con nuestro clima, con nuestra razón de ser nacional, regional, nuestra economía, nuestras necesidades, y entonces tendríamos que buscar quién es el aguascalentense tipo, y se me hace muy difícil. Ya tengo yo una visión de conjunto, en términos de que efectivamente se dirige hacia el interior, pero que si comenzamos a sumar, entonces tenemos lo que los arquitectos denominarían el paisaje urbano, ¿sí? O lo que es un poco la intención que se pretende llevar a cabo. Yo pienso que hay cierta tendencia al hacinamiento. Alguien de ustedes lo mencionó hace rato, ese aprovechamiento intensivo del terreno, del espacio, y uno ve las ciudades estadounidenses, por ejemplo, como son ciudades horizontales con una zona central plagada de rascacielos, 30, 40 edificios de más de 50 pisos y todo lo demás espacio. Y entre una casa y otra casa, en muchos casos, hay bosquecitos que impiden incluso la comparación entre una casa y otra. ¿Por qué esto no se puede hacer en México? O en Aguascalientes. Razón muy importante, porque estamos en México. Y estamos en el buen sentido y orgullosamente en México. Mire, creo que ese modelo de vida norteamericano, que seguramente obedece a su economía, a su paisaje, a su clima, a sus comportamientos, a su tradición cultural, pues es el adecuado. Lo que ha sido muy grave para nuestros países, y digo en plural porque en realidad tendemos los países pobres a copiar esos modelos, es a copiar. Es precisamente a tener, en lugar de esos bosques que nos rodean nuestra casa en un clima semidesértico, a tener un jardín de 1 metro cuadrado. Y eso nos ha provocado otra manera de vivir incrustada por los norteamericanos con el ferrocarril central. Nosotros en Aguascalientes tenemos el primer testimonio de ese modelo inverso a nuestro modelo de vida. Nuestro modelo de vida era hacia un patio central. Y ahora ese patio central se convierte en la habitación y se desborda hacia la fachada. Ese es un modelo diferente, es el modelo chalet que proviene desde el Renacimiento con lo que hizo Palladio por allá en Vicenza o en algunos otros lugares. Ejemplos concretos, por favor. Pues tenemos, por ejemplo, toda la colonia Ferronales, que repercutió en los primeros chalets de lo que es, bueno, Álvaro Obregón, o lo que se hicieron en algunos lugares, y hasta en la propia calle Madero, que no corresponden realmente al lugar, sino simple y sencillamente podemos encontrar esos chalets en todo el país, o en toda Latinoamérica, o en toda la influencia norteamericana. No porque tenga esto nada de malo, simplemente es diferente a cómo nosotros nos comportamos, diferente a cómo ejercemos nuestra economía, nuestra educación, nuestra religión, nuestra cultura en general. Esto provoca, pues realmente, otra manera de vivir, y esa manera de vivir, cuando no la podemos hacer con bosques alrededor, con jardines, la caricaturizamos. Yo creo que el promotor de vivienda en serie se ha equivocado con el modelo de vida. Nosotros teníamos otros modelos de vida realmente eficientes, que luego hemos devaluado cuando los estamos nuevamente rescatando a nivel altamente residencial, pero era el nivel de vivir en comunidad.
y de vivir a través de las vecindades y de vivir a través de una vida compartida familiarmente y que ahora se usa en las altas residencias, de vivir en comunidad, en tener un fraccionamiento, un campo de golf al que todos recurrían y una serie de ventajas con acceso controlado, una super gran familia, y que eran modelos que nos atrasaron en lugar de haberlo nosotros evolucionado. Las promociones inmobiliarias en serie no han dado respuesta a ello. Ha sido y se ha tomado como pretexto de que la vivienda es un problema económico. Yo creo que es de todos los índoles, también es arquitectónico. La autoconstrucción, la construcción empírica, ha demostrado que muchas veces los paracaidistas o quien llega y conforma su terreno y su casa, ha dado soluciones constructivas, empíricas, sin estar endeudado y con unas construcciones mucho más cómodas que las que les hemos ofertado en colonias y colonias. A mí se me hace muy importante esta pregunta que hizo usted porque pues, implica precisamente nuestra crisis cultural. ¿Por qué tenemos que ser como Estados Unidos? ¿Por qué tenemos que tener bosquecitos si no tenemos suficiente agua? ¿Por qué tenemos que tener frente a nuestra casa un jardín que no tenemos con qué pagarlo y sobre todo en estos tiempos? Y por otro lado, ¿usted consideraría que un aguascalentense, o por decirlo más ampliamente un mexicano, va a asar su carne enfrente de la vista de todos? No. Bueno, no. Es muy importante que comprendamos quiénes somos. Si nosotros venimos de una tradición, bueno, lógicamente mexicana, pero también española y también judía y también mora, y nuestro concepto es vivir hacia nosotros mismos, protegidos del exterior, y no con zacatitos ni rosales, sino con macetas porque el agua es cara. Y de repente nuestro modelo es vivir como los norteamericanos. Pero para empezar, nuestras ciudades no tienen la infraestructura tan grande que tienen aquellas, de autopistas, de redes de agua, de redes de drenaje, de redes de gas. Segundo, el precio de la tierra en nuestro medio es muy alto. Resultado, para lograr un chalet tipo americano, los promotores de vivienda lo hacen en 7 metros de frente. Que lógicamente eso no es un chalet porque las casas quedan pegadas unas con otras. Y para lograr esa explanada de zacate le ponen 1 metro de ancho a un camellón central. Pues es una caricatura. Es tratar de no ser uno mismo, sino tratar de ser lo que otras gentes tienen, pero que desgraciadamente no corresponde a nuestro medio. Y esa imitación se ve realmente caricaturesca. Bien, vamos a hacer un corte y estamos de regreso en un momento. Te invita al campeonato de motocross en su 5ª etapa de puntuación, con una bolsa de 15,000 pesos. Te esperamos en la pista ubicada en el Parque México, antes Presa de los Gringos, este 23 de junio a las 10 horas. Participarán más de 200 pilotos de toda la República. Creo que se han tocado cosas muy interesantes, se han enunciado una serie de características que yo diría que hasta cierto punto son objetivas de por qué las cosas tendrían que caminar por ciertos senderos y no por otros. Sin embargo, quisiera profundizar un poco más sobre esto, la cuestión del uso del espacio en comparación con lo que se hace en otros países, haciendo énfasis en el surgimiento de conjuntos habitacionales, sobre todo en la parte oriente de la ciudad, que para mi gusto desde fuera son feos, no consideran que ahí van a habitar personas y que bueno, lo que se trata es de optimizar costos y lograr cierto beneficio. No sé ustedes qué opinen sobre esto. Yo pienso que el diseño no está peleado con la economía. Creo que la enorme deficiencia que tienen esos grandes conjuntos, o muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, es la falta de una planeación integral del conjunto. Yo no criticaría o no cuestionaría las viviendas, independientemente que pues muchas de ellas, estoy hablando de las de interés social, no de las que hablaba el arquitecto Mario García Navarro, esas caricaturas, ¿no? Estoy hablando de las de escasos o muy escasos recursos. Creo que aquí el gran pecado, o la gran falla, es la falta de planeación integral de los conjuntos.
no les dejan realmente muy pocas posibilidades de desarrollo integral, no tienen identidad, no tienen espacios para desarrollar sus actividades sociales, como pues escasamente un terrenito por ahí para una iglesia muy pequeña o un terrenito para una escuela, pero realmente viven, la densidad de población es altísima por hectárea, ¿verdad? O sea, meten a la mayor número de gente en el menor número de metros. Ahí parece ser una prioridad total de hacer rendir al máximo el terreno, ¿verdad? Creo que ahí ese es el gran defecto de estos conjuntos que se han desarrollado, por cierto, con mucha intensidad aquí en Aguascalientes, ¿verdad? Y ya la calidad de la vivienda, bueno, hay que entender que realmente los recursos son muy pocos y casi se da un pie de casa para que posteriormente las gentes vayan desarrollando su vivienda. Pero sí, lo que ya no pueden hacer, eso sí lo pueden desarrollar, pues, su vivienda. Pero lo que ya no pueden hacer es mejorar su barrio, ¿verdad? Un barrio sin identidad, sin nada, un barrio con una serie de deficiencias pues muy considerables, ¿verdad? No sé qué opinas. No, nos encontramos que esos llamados conjuntos de vivienda de interés social, lo que menos tienen es que son sociales, a veces parece ser que son como antisociales, por la falta de planeación. Decía Arturo que el diseño no está peleado con la economía. Ciertamente en un diseño para este tipo de conjuntos debe intervenir desde gente de trabajo social, psicólogos, arquitectos con especialidad de paisaje, para crear un hábitat que sea suficientemente agradable a las familias que están viviendo ahí, que por sí son muchas. Entonces hay que proveerlos de los espacios para que se desarrollen plenamente. Si no, lo único que van a crear es una serie de conjuntos donde la violencia, y la falta de seguridad es lo que prevalece, cuando en realidad se le llaman interés social, y de sociedad hay poco, ¿verdad? Bueno, comparemos un poco Aguascalientes con otras ciudades. ¿Cómo anda la arquitectura en Aguascalientes en relación a ciudades como León, Guanajuato, Guadalajara, o ciudades medias, digamos? A nivel popular yo creo que anda de manera similar, y eso porque los grandes promotores inmobiliarios, sean públicos o privados, obedecen a unas mismas características de solución. En ese aspecto, la vivienda popular, después de que se hicieron los grandes conjuntos habitacionales hasta los años 60, y a raíz de la aparición de algunos organismos públicos en los cuales se quiso fomentar pues la promoción privada a través de la conducción de estos organismos, ocasionaron precisamente un sistema de vivienda que se vendió como idea de vivienda unifamiliar. Ni desarrollaron unos ni se desarrollaron otros. Creo que en ese sentido las ciudades mexicanas, y todavía hace unos días encontrábamos la entrevista con el director de Infonavit, precisamente no obedecen a estas soluciones que requieren el país ni la mayoría. Se dan porque, entre otras cosas, generalmente no lo hacen los profesionales del área, los hacen los promotores, en los cuales solamente se ve única y exclusivamente la mayor rentabilidad. Como se ha señalado aquí, la rentabilidad no está reñida con la planeación, con el diseño, con la construcción, y en ese aspecto las soluciones que se han dado han sido iguales. Yo le quiero señalar que, por ejemplo, a través de estas promociones oficiales o particulares, igual se resuelve la vivienda en Mérida, Yucatán, que en Aguascalientes. Allá se duermen hamacas y aquí se duermen camas, y las hamacas allá no caben en las mismas habitaciones. Pero también lo es culturalmente. Creo que el problema es muy complejo. Las tendencias, yo diría, universales, son en otro sentido. Yo no compararía las viviendas populares de los Estados Unidos por obvias razones, pero sí las compararía con otros países de alta tradición y antecedentes y abuelos nuestros.
por ejemplo, en España. En España la mayor parte de la gente está acostumbrada a vivir en un piso, en un departamento. Bueno o malo, esa es su realidad, ese es su entorno. Aquí nosotros siempre hemos creído que todavía le falta a la vivienda masiva otras alternativas de solución, y otras alternativas de solución interdisciplinarias, donde intervinieran precisamente más y mejores conocimientos, y que pueden ser rentables. Arquitecto, usted quería comentar algo, por favor. Bueno, creo que mi observación que hice hace un momento es válida incluso para la vivienda social. Lo que nos molesta es la caricatura de residencias en terrenos de 7 metros y con 3, 4 metros de jardín. ¿Por qué razón en una vivienda de interés social se tiene que pensar o venderle al posible propietario una idea de gran residencia? Y así vemos casas que pretenden ser británicas, mediterráneas, checoslovacas, lo que usted quiera, pero es lo que se vende. Entonces, lo que dicen mis compañeros tienen toda la razón en el sentido de que el gran destructor, o mejor dicho, destructor del inicio de la arquitectura moderna es el promotor. Y es igual el problema de Aguascalientes como de Mérida, porque son los mismos promotores. Son los mismos promotores de Monterrey o de Guadalajara los que vienen a Aguascalientes. Y lo que venden son ideas de casas mediterráneas. Y eso es lo que está ahorita de moda. Da la impresión que la gente que va a hacer una inversión, pues lo que le quiere es estar a la moda. Ya no le importa vivir bien o no, sino estar a la moda porque su inversión valga comercialmente. Y eso es lo que está pasando con la arquitectura comercial en el buen sentido, de que se está comercializando en el mal sentido. Pero además, bien, sí. Además de la arquitectura social, tenemos la arquitectura habitacional, que no es de interés social. Hablaban ustedes de León o de Guadalajara, donde se hacen cosas en esencia iguales en cuestión de funcionamiento. Somos estados vecinos, donde lo único que varía serían los terminados y un poco el entorno. Vamos, tienen diferente nivel económico, político, social, es diferente, lo cual, si tomamos en cuenta la arquitectura como reflejo de lo que es la sociedad, varía en sus expresiones. En la ciudad de Guadalajara existen arquitectos desde principios de siglo que han estado manejando la imagen de una arquitectura tapatía y con resultados vigentes hasta ahora. En cambio, en Aguascalientes, cuando los arquitectos llegan en 1960, es en donde empieza lo que es el auge de la arquitectura. Entonces hay una diferencia que se nota en el centro de la ciudad, ¿verdad? Hay arquitectura con más arraigo en ciudades donde el arquitecto inicia desde principios de siglo con respecto a Aguascalientes, ¿verdad? Bien, creo que el arquitecto León ha tocado un punto que a mí me parece muy interesante, muy importante. Efectivamente uno ve casos como Guadalajara, donde hay zonas, lugares donde uno ve, si uno conoce un poco, y sin necesidad de ver lo que hay alrededor, uno puede decir, esta casa está en Guadalajara. Pensaría, por ejemplo, en lo construido en Vallarta, en la calle de Vallarta, en algunas casas de la colonia Chapalita, y bueno, lo podríamos trasladar a México, ¿no? Incluso con su correlativo político, ¿no? Los fraccionamientos sexenales, las Lomas, el Pedregal, la colonia Juárez, la colonia Roma, etcétera. ¿Existe una contrapartida aquí en Aguascalientes? ¿Algo que podamos identificar como propio? Yo creo que está en estudio. La verdad, creo que la cultura arquitectónica, y llamémosle la cultura arquitectónica relativa a personas que conocen de esto, es relativamente nueva en Aguascalientes. Hay dos fenómenos importantes que tienden a culturizar en el sentido académico de la palabra, y es la aparición del Colegio de Arquitectos y la fundación de la carrera de arquitectura en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esto está por fructificar. Ambos son jóvenes todavía, están en la adolescencia de poder crear una identidad propia, está en estudio. Creo que nadie se había ocupado antes, hace 25 años, de estudiar cuáles son las características de la arquitectura local, y todavía más recientemente tampoco, está en proceso de estudio. No se puede deslindar el ejercicio profesional de la investigación
ni tampoco de la práctica misma. En ese aspecto... Perdón, te interrumpa, haciendo reflexiones sobre lo que estás diciendo, creo que es cierto, o sea, apenas tenemos poco de haber iniciado o pretender esa identidad nueva, yo dijera, ese Aguascalientes nuevo que creció muy rápido, pero creo que ahora estamos más vulnerables que nunca por la velocidad y por un poquito porque ya la arquitectura, mucha de la arquitectura se está viendo como una empresa, ¿sí? Producto a menor inversión, mayor beneficio, y eso es, realmente los inversionistas, pues, la arquitectura en gran parte es eso, ¿verdad? O sea, el desarrollo de espacios para que se den las actividades del hombre. Entonces, estos espacios se están haciendo con una visión exclusivamente comercial. Por eso decía yo, ahora tenemos un riesgo mayor, sí, cierto, somos más arquitectos, muchos más arquitectos, estamos más organizados, hay una universidad, pero creo que debemos estar alertas y muy conscientes a que la economía nos está, o los aspectos económicos en una abrir y cerrar de ojos nos pueden superar y podemos quedar fuera, ¿verdad? A mí se me hace interesante lo que acaba de comentar Arturo, y yo quisiera ser positivo ante la crisis que estamos pasando. Ciertamente la crisis de la construcción pues es no hay antecedentes de lo que nos está pasando en este momento, pero como todas las cosas van a pasar. La cantidad de arquitectos que hay en este momento y que va a haber dentro de unos 2-3 años cuando la situación económica se regularice, va a ser tan grande que la participación de los arquitectos tiene que ser evidentemente grande. Y en ese momento, después de esta crisis, de este receso, de este impasse que estamos pasando, yo creo que hay consideraciones de muchas cosas. Va a haber consideraciones de la moda en la arquitectura, de los promotores que incluso se cuestionan. Hay muchas construcciones de promotores que prácticamente a los 2-3 años de haberse construido y no habitarse, están destruidos. Hay fachadas que eran de oropel y que se han caído. Hay instalaciones que no están hechas adecuadamente y se han roto, etcétera. Creo que el trabajo de un arquitecto en el futuro es de una gran responsabilidad, como decías tú, y que la competencia tan grande que va a haber hará que el profesionista sea cada vez más consciente de su responsabilidad y de la oferta que puede dar y de la oferta que hay, ¿verdad? Y lógicamente pues será una nueva posibilidad para que el aguascalentense pues tenga su arquitectura. Yo quisiera nada más agregar un poco. Cuando iniciamos a construir hace 30 años, prácticamente la labor del arquitecto y de la arquitectura no se conocían. Incluso se confundían entre ingeniería, arquitectura y lo de siempre, ¿no? Que pensaban que el ingeniero construía, el arquitecto decoraba, cosas así. Yo creo que eso ya ha terminado, ha cambiado, y ahora no creo que haya alguna familia en donde no tenga un pariente arquitecto. Y eso en alguna forma viene a culturizar a la sociedad. Y en todos los niveles económicos siempre ya el concepto de arquitectura ya es un valor que se maneja. Y cada vez más arquitectos están construyendo. Claro, salvo los casos de las promotoras. Bien, la planeación es un fenómeno relativamente reciente. Yo, pensando un poco, vería que en sentido estricto el primer fraccionamiento que tuvimos fue Ferronales, hacia principios de siglo, y luego ya el fraccionamiento Primavera, un fraccionamiento más extenso, después vino Jardines de la Asunción, Jardines de la Cruz, etcétera, y empieza un boom en este sentido. Una de las características de la fracción, digamos, de la actitud fraccionadora es la segregación, que empieza a ser, empieza a hacerse notable. Yo quiero preguntarles, concretamente refiriéndonos a Aguascalientes, entre los barrios y los fraccionamientos, en términos de suma, de imagen, ¿cuáles son los que tienen personalidad propia, acercándonos un poco otra vez desde otra perspectiva a la cuestión del estilo arquitectónico propio? A mí se hace que Jardines de Aguascalientes. Jardines de la Asunción. Asunción. Es el fraccionamiento con mayor
presencia en la arquitectura moderna. Lo que pasa es que corresponde especialmente a la época en donde el arquitecto hace su aparición, sí, y se ve reflejado en el fraccionamiento casas de buen estilo, buena construcción, que están vigentes y están mejor que muchas casas construidas recientemente. Y con la infraestructura del camellón central arbolado, la iglesia, la zona comercial que existía, etcétera. Yo creo que es un fraccionamiento que tiene mucha personalidad. A mí me preocupa mucho esto que estamos diciendo. Yo quiero pensar que es un fraccionamiento que se hizo hace 40 años. Y lo que me preocupa es pensar que no hemos superado esa imagen. O sea, que un fraccionamiento que se hizo hace 40 años es tal vez más vigente, sí, que un fraccionamiento que se hizo hace 10 años. Eso es muy preocupante. Muy preocupante. Sí. Cabe señalar que ese fraccionamiento fue promovido por unas empresas que también eran altamente rentables y que también eran privadas y que no solamente construían en Aguascalientes, las empresas de las familias Bustamante y en algunos casos auspiciadas por Luis Barragán. Estas son las repercusiones de lo bien y lo mal hecho. Y entre otras cosas, Jardines de la Asunción tiene una característica que se ha ido consolidando con los años y que no necesariamente desde el principio tuvo, y es volver a retomar el concepto de barrio. La iglesia es nuevamente un elemento aglutinador, y no quiero decir con esto que sea el único de los elementos que puede concebirse en el concepto de barrio. Usted lo ha señalado en el sentido de que cuál es la diferencia entre un fraccionamiento y un barrio, y precisamente es ese elemento identificador, ese elemento común y la escala. Todos los fraccionamientos tienen unas dimensiones habitables en las cuales está limitado por corredores urbanos y que tienen pues 300 y tantos metros a la redonda de ese centro de barrio. Pero no se puede hacer teóricamente ese concepto, sino se va desarrollando según las características del lugar. Pero creo que el problema más complejo radica principalmente en la falta de profesionalización de la arquitectura y del diseño urbano. En ese aspecto también vale la pena mencionar que en Aguascalientes no ha tenido una evolución más rápida porque los despachos profesionales han sido intermitentes. Muy pocos de ellos han tenido trabajo continuo durante los últimos 30 años. En ese sentido, a veces los promotores inmobiliarios contratan a los más baratos y a los más jóvenes, generalmente son los más manipulables, ¿verdad? No porque sean malos, sino simplemente son las personas que pueden prestar su firma o su lápiz para satisfacer otras necesidades ajenas a las soluciones. Yo les diría precisamente que los profesionales serios, reconocidos, maduros de Aguascalientes no es congruente contra las otras ciudades que sean los que menos trabajo tienen. El caso de Jardines de la Asunción es muy importante porque es un fraccionamiento planeado como barrio, integral totalmente. Contrario a lo que se hace actualmente con un concepto de venta del inmobiliario totalmente egoísta. Se habla ahora de ciudades, de condominios horizontales, en donde hay una puerta para entrar y lo único que vende el promotor es seguridad. O sea, hay un vigilante a la entrada y lo único que tiene de fraccionamiento son casas y es todo. No hay ningún servicio integral de iglesia, de comercio, de escuela, ni nada de eso, ni de calles, ni integración con el resto de la ciudad. Y ahorita es la moda, vender seguridad. Y lo que se venden son fraccionamientos, pues ciudades dormitorios prácticamente. O sea, no están integradas ni es un barrio, es una vecindad en realidad. Y eso es, no hay nada de servicios compartidos, aunque se habla acerca, pues, constantemente estamos viendo de vida en común. No existe la vida en común, porque no hay por qué existir. Si no hay iglesia y no hay escuela, ni hay salón, club, ni nada de eso, ¿en dónde está la vida en común? No hay plaza, no hay jardín, pues, ¿en dónde hay la vida en común? En la carne asada, que no la usamos nosotros. Esos son de los grandes mitos del momento. Sea usted feliz y viva en un condominio horizontal. Bueno, esto en relación a los fraccionamientos, en relación a nuestros barrios, ¿cómo están nuestros barrios? ¿Se han perdido, se han destruido, permanecen vigentes? ¿Qué pasa con los barrios de Aguascalientes? Yo creo que en buena medida permanecen. No podemos negar que el Encino, San Marcos, Estación,
siguen, están permanentes. Su imagen urbana, yo creo que sí tuvo algún deterioro en épocas pasadas, pero creo que ya se frenó, ya se entendió, y yo creo que siguen vigentes. Yo creo que lo seguimos identificando, no se ha perdido, todos identificamos los barrios, aún los jóvenes saben perfectamente esta existencia de los barrios, y creo que si vemos hacia atrás, pues es una de las cosas que pueden salvar la estructura, no nada más arquitectónica, sino la estructura social de una ciudad, ¿verdad? El tener identidad y el tener puntos donde podamos referir épocas pasadas. Inés, por favor. Nada más, cabe señalar que el comercio viene siendo el principal depredador de los barrios, que afortunadamente se está frenando ese avance que había tenido, y ahora podemos observar que los barrios siguen conservando su esencia de barrio. ¿Cuál será el más afectado de los barrios en relación a esta depredación? Yo creo que parte de San Marcos y el Encino, que serían los más. Bien, estamos llegando al final del programa. Yo quiero pedirles a cada uno de ustedes una conclusión, un poco pensando en el presente, pero enfocándose, viendo hacia el futuro en relación al paisaje urbano de Aguascalientes desde la perspectiva de la arquitectura. Un minuto, por favor. Creo que la arquitectura moderna para el usuario debe ser una expresión de sus necesidades, de su cultura, y en ningún momento de una importación de valores. Para mí eso es muy importante, que tengamos esa conciencia de que las revistas o las imágenes de otras naciones no corresponden nunca, ni van a corresponder a nuestra idiosincrasia, a nuestra economía y a nuestra cultura. Y cualquier gente que haga eso corre el riesgo de perder sus valores y evidentemente sus relaciones familiares y sociales, como los casos que acaba de nombrar de las ciudades dormitorio. Las ciudades dormitorio son únicamente para eso, para ir a dormir. No hay integración social con ninguno de sus vecinos. Bien, le agradezco mucho, arquitecto Mario García Navarro. Arquitecto Martín Andrade, por favor. Bueno, yo invitaría a nuestro público a que reflexionara un poco sobre lo que aquí se ha dicho y a que fuera más exigente, en el consumo tanto de la arquitectura como de la ciudad. Creo que todos podemos exigir mejor calidad de nuestra vivienda, ser muy cuidadosos cuando la vamos a adquirir y ser realmente muy acuciosos en ver todo lo que convive o lo que conlleva el vivir en esa habitación, pero también en la ciudad, ser más exigentes. La limpieza de la ciudad no solo se da en las banquetas ni en el arroyo de la calle, hay que empezar a limpiar las fachadas y hay que limpiar lo demás, porque nos estamos enfermando. Hemos comentado que estamos acostumbrados precisamente a ya no fijarnos en esas contaminaciones, y es que ya nos estamos enfermando. Si ya no nos damos cuenta de la existencia de los cables, de los anuncios, de los letreros, eso es muy grave, porque ya no estamos percibiendo la contaminación. Y en ese aspecto creo que si nosotros empezamos a sanearnos, empezar a tener la conciencia de que atrás de eso hay algo que es lo sustantivo y lo verdadero, habremos caminado mucho. En eso yo invito a la gente a que empecemos a barrer las fachadas, empecemos a barrer nuestro entorno para sanearnos, porque luego las explotamos y por eso las rayamos con grafitis y con demás, precisamente porque en donde hay un papel tirado, tiramos otro. Bien, muchísimas gracias. Arquitecto Arturo Revilla, por favor. Sí, algo que no se trató y me parece que es importante dentro de todo este contexto es la cuestión de la reglamentación. O sea, creo que un papel importante de esto lo juegan pues también las autoridades, en el sentido de reglamentar con más recelo los crecimientos y los nuevos desarrollos que cumplan con algo más, ¿verdad? Que no sea nada más la lotificación indiscriminada del terreno y a vender, ¿verdad? Creo que ahí juega un papel importante las autoridades, también en la posibilidad de que se le dé al arquitecto la responsabilidad, mediante los mecanismos de peritaje, de que el arquitecto sea el único que pueda ejercer la función de un proyecto arquitectónico. Asimismo, al urbanista, ¿verdad?,
que sea el único que sea responsable, pues, ante las autoridades de este crecimiento. Bien, muchas gracias. Arquitecto Eduardo León Jasso, por favor. Sí, mire, yo quisiera invitar a la sociedad de la ciudad a que observe la arquitectura, que vaya observando su entorno. Primeramente puede empezar por el centro, ir analizando atrás de los anuncios que hay, los edificios, que vaya preguntando a algún arquitecto que conozca o al mismo propietario acerca de la historia del edificio. Va a encontrar cosas muy interesantes, le va a dar una cultura en el aspecto arquitectónico que le va a dejar que el día que vaya a hacer su casa, que vaya a construir, sepa pedirle al arquitecto lo que realmente le gusta, lo que ha analizado, no nada más dejándose llevar por las influencias de las revistas o de los comerciales. Entonces la gente es muy importante que observe, y va a ver cosas muy interesantes y va a ir analizando el crecimiento de la ciudad en la arquitectura. La arquitectura es un lenguaje vivo, va a ir viendo cómo de cierta zona a cierta zona hay casas o edificios de cierto estilo y cómo va cambiando a través de las cuadras, de las manzanas, va a ir descubriendo que va cambiando los estilos y va a descubrir cosas interesantes, ¿verdad? Bien, pues quiero agradecerles a todos ustedes su presencia esta mañana en el programa. Les recuerdo, en Cara a Cara nos hemos hecho el propósito de llevar hasta ustedes discusión interesante con especialistas sobre temas de interés general. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno,